El cuerpo de Don Nasa fue trasladado a medicina legal para realizar la autopsia. Apareció maniatado y con una herida. Horas después de confirmarse la muerte de Nazareno, se instaló en Quevedo la audiencia en contra suyo y de otros 3 procesados. Todos fueron sobreseídos. En el caso Sobornos, el embargo de bienes de Rafael Correa, Jorge Glass y otros condenados no cubre los casi 15 millones de dólares de sanción. Los ritos más tradicionales de la Semana Santa ya se viven con total presencialidad. Hoy se realizó la tradicional misa crismal y mañana serán las procesiones más numerosas del país. Un sorprendente crimen. Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa, fue asesinado y su cuerpo apareció este viernes maniatado y con heridas de arma blanca en la parroquia Amaguaña, al suroriente de Quito. El crimen de Nazareno ocurrió el día en que estaba convocada la audiencia por el delito de captación ilegal de dinero. Paul Romero con el informe. El cuerpo de Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa, fue encontrado la mañana de este jueves en un camino de tercer orden vía Apazochoa, en la parroquia de Amaguaña. El cadáver de Nazareno, que era un militar del ejército en servicio pasivo, a quien la justicia le investigaba por el delito de captación ilegal de dinero, estaba maniatado y con heridas de arma blanca. Ángel Isa, un morador del sector, fue quien encontró el cuerpo cerca de su predio cuando se dirigía a rodear el ganado. Encontramos el cuerpo en la entrada de la propiedad de acá arriba de la Hacienda Vieja y estaba ahí y de ahí dimos parte a la policía. Es lo que por el momento podemos decir. La policía acordonó la zona y desplegó un operativo inusual. Llegaron en vehículos sin placas, motos, al lugar de los hechos para el levantamiento del cadáver. Algunas personas evitaron quitarse los cascos para proteger su identidad. También observamos militares. El procedimiento tardó algunas horas y el cuerpo fue trasladado a Quito en un vehículo de criminalística para los trámites legales correspondientes. Con la finalidad de hacerle una revisión externa del cuerpo y de esa manera determinar el tema de las heridas que... La identidad, general, por favor. La identidad, efectivamente, a través de la necrodactilia se determina la identidad del señor Nazareno. A la diligencia acudió la fiscal Ruth Palacios. Efectivamente, como lo dijo el señor general, se ha confirmado la identidad del señor Nazareno. Lo que hemos visto del levantamiento de cadáver, y creo que ya está incluso en redes el cadáver, cómo se lo encontró, y estamos dependiendo de medicina legal los resultados. El asesinato de Nazareno sorprendió por varias coincidencias. Ocurrió a pocas horas de la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio en su contra, su esposa y una persona más, por el delito de captación ilegal de dinero. Sucedió 7 días después del escándalo en el Ministerio de Defensa, cuando Don Nasa logró escapar con la complicidad de militares en servicio activo del complejo de la Recoleta, en donde se confiscó fajos de dólares y otras evidencias de transacciones ilegales. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, escribió en su cuenta de Twitter: "He dispuesto a la policía transparencia y que con toda su capacidad investigativa y tecnológica se ponga al servicio de la Fiscalía". En la tarde se realizó el examen médico legal en criminalística. Parecería que estamos en los tiempos de Al Capone, ¿no? ¿Y quién era Miguel Nazareno? ¿Cómo este ex militar conocido como Don Nasa se convirtió en el cabecilla de una de las mayores redes de captación ilegal de dinero en el país? William Young nos reseña cómo se expuso la supuesta empresa de inversiones Big Money, que ofrecía hasta el 90% de ganancia por los depósitos.
A mediados de 2021 en Quevedo, provincia de Los Ríos, se regó el rumor de un negocio redondo que entregaba una impensable ganancia por depósitos sin hacer nada. Eran días en los que miles de personas de varias localidades del país llegaban a este complejo haciendo filas con maletas de dinero buscando ese anhelado beneficio del 90% de interés en solo 8 días. Muchos dormían en las veredas, unos para cobrar su porcentaje de ganancia, otros para seguir depositando y también quienes iban por primera vez. Detrás de este supuesto negocio estaba Miguel Ángel Nazareno, en ese entonces militar activo. En entrevistas aseguró que su empresa Big Money era de inversiones en madera y electrodomésticos. Lógicamente es así donde nosotros le damos vuelta al dinero. Quería comentarles también que nosotros no somos una pirámide, como lo dicen, ¿no? Las inversiones, el dinero son de ellos, nosotros le trabajamos el dinero. Pero en la Superintendencia de Compañías no existía. En el Servicio de Rentas Internas constaba como servicio de reparación de lavadoras. Y en la Fiscalía ya lo estaban investigando. Don Nasa desapareció en medio de la preocupación de miles de depositantes que creyeron sus promesas. Y pese a que fue citado a declarar, no apareció. Muchos estaban desesperados porque le habían entregado todo su capital, incluso algunos prestaron hasta lo que no tenían. Mis proveedores, he tenido que pedirle de favor que me aguante, que me esperen. No porque no quiero, sino porque no tengo el dinero ahora mismo. ¿Cuánto entregó usted? $2,000. Recuperar la plata fue lo que muchos quisieron. Eso provocó balaceras y enfrentamientos con su personal de seguridad que aún resguardaba sus bienes. En Quevedo, la policía ejecutó operativos para intentar detenerlo, pero don Nasa los dejó sin pistas. Hasta que reapareció casi 9 meses después, paseándose por el complejo del Ministerio de Defensa, el más vigilado del país, de donde también escapó. Pese al asesinato de Miguel Ángel Nazareno, esta tarde se desarrolló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra de don Nasa, su esposa y otra persona acusados del delito de captación ilegal de dinero. Según la Fiscalía, pese a que se presentaron más de 80 elementos de convicción entre pericias y documentos, el juez dictó el sobreseimiento de los 3 involucrados, incluido el muerto, y ordenó que se levanten todas las medidas cautelares dictadas en su contra. La Fiscalía apeló de forma oral esta resolución. El ministro de Gobierno asegura que el ex vicepresidente Jorge Glass tiene vigilancia policial para evitar una posible fuga. Pero fuimos hasta el domicilio de la mamá del sentenciado y no encontramos a los uniformados. Melin Ochoa entrevistó al abogado del exfuncionario recientemente liberado por resultado de un habeas corpus. El miércoles, el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, en su comparecencia en la Asamblea, dijo que existe vigilancia para el ex vicepresidente Jorge Glass Espinel, una medida que intenta evitar una posible fuga. Glass, quien ha recibido 2 sentencias dentro de sonados casos de corrupción, fue liberado el domingo de la cárcel de La Tacunga, gracias a un habeas corpus otorgado por un juez de Manglar Alto en Santa Elena. Es nuestra obligación tomar todas las medidas que nos permitan minimizar al máximo cualquier riesgo de fuga del sentenciado Jorge Glass. Fuimos y recorrimos la urbanización donde vive la mamá de Jorge Glass y no encontramos presencia policial. Sin embargo, su abogado indicó que fuera de dicho domicilio sí hay uniformados. Sí están policías vigilantes, patrulleros en la parte de afuera del domicilio de la urbanización. Eso, como él está haciéndose atender, obviamente él observa de uno u otro patrullero o vehículos de agentes que lo siguen. El abogado penalista José Carlos Freire analiza cómo se podría justificar la presencia de uniformados. La sentencia no lo ha ordenado. Pero esto no quiere decir que la policía esté realizando actividades de control matutino a cualquier ciudadano, no en la situación de persecución, sino en una situación continua de vigilancia a cualquier ciudadano que lo podrían hacer. Pero no quiere decir que ellos puedan estar persiguiendo
continuamente al señor Jorge Glass. Buscamos una versión de las autoridades para saber en qué consiste la vigilancia y estamos a la espera de una respuesta. Glass está libre por acción de un juez que aceptó el recurso de habeas corpus pese a tener 2 sentencias ejecutoriadas. El habeas corpus es un recurso legal contemplado en la Constitución ecuatoriana para aquellos casos en que una persona recupere su libertad cuando se encuentre privado de ella sin acusación formal. Hay normas y procedimientos específicos para solicitarlo y para concederlo. Se lo explicamos en el siguiente informe de María Cecilia Largacho. Mucho se ha hablado en los últimos días del habeas corpus y muchos también son los que se preguntan ¿qué es eso? Es una garantía jurídica, un recurso legal que uno encuentra en el artículo 89 de la Constitución. Lo que ahí dice es que el habeas corpus se concede en 2 ocasiones. La primera es recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima. Y la segunda es proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. Eso es lo que es. Y lo que no es esto. No es una declaración de inocencia. No es que todas las sentencias por las que ha sido juzgada una persona, ¿no es cierto?, quedan en el aire o no se aplican. No, la sentencia tiene que seguirse ejecutando. Las reparaciones económicas también se siguen ejecutando. No es que el habeas corpus es borrar el proceso penal de ninguna forma. Ahora, ¿cómo se solicita un habeas corpus? ¿Solo la persona que está presa o su abogado pueden pedirlo? No necesariamente. Lo ideal o lo idóneo es que la propia persona afectada lo pida, pero es evidente que hay circunstancias en las cuales la persona afectada no lo puede pedir. Supongamos que se dieran, como decían hace muchas décadas aquí en el Ecuador, las famosas batidas, y vendrían un escuadrón y se llevan a un montón de personas. Esas personas que permanecerían incomunicadas, evidentemente no podrían pedirlos ellas mismas. Entonces, por eso es que la legislación prevé que una tercera persona pueda solicitar. ¿Y quién puede concederlo? Nuevamente hablamos de lo ideal y de los casos extremos. Lo ideal, la regla general, es que es competente el juez del lugar donde está detenida la persona. Habrá ocasiones en que eso no es posible, cuando se desconoce el paradero. En esas situaciones podría otro juzgador tener competencia. ¿Qué puede ser? Aseguran que un habeas corpus concedido cumpla con todo, que no viole la ley, aunque sea evidente que el beneficio se ha conseguido empujando los resquicios legales para encajar en ellos. Siempre hay alguien que aprovecha estos vacíos o usa estrategias legales que son perfectamente válidas, pero las usa quizás para un fin que no es tan válido. Doctora, ¿y es apelable el habeas corpus? Por supuesto, el habeas corpus es apelable. Lo que quiere decir que tras otro proceso legal se podría dejar sin efecto ese habeas corpus, aunque hasta que eso ocurra el recurso seguirá vigente y el beneficiario seguirá gozando de la libertad que la misma justicia le concedió. Hasta el momento solo se han recuperado 2 de los 14.7 millones de dólares que deben pagar los 20 sentenciados por cohecho en el caso Sobornos, debido a la red de corrupción que operó en el gobierno de Rafael Correa. Jacqueline Rodas tiene los datos. La sentencia del caso Soborno se está ejecutando desde 2020, pero todo indica que el Estado no logrará recuperar los 14.7 millones de dólares que la Corte Nacional de Justicia ordenó que paguen los 20 sentenciados, de los cuales 10 fueron funcionarios públicos con el expresidente Rafael Correa a la cabeza y 10 privados de las empresas que entregaron las coimas, según el fallo confirmado en todas sus instancias. Hasta la fecha, solo 3 han cancelado su parte. Teodoro Calle, $778,000. Víctor Fontana, la misma cantidad. Y Alberto Hidalgo, $368,000. Adicionalmente, se embarga bienes que algunos condenados tienen en el país, pero cuyo valor, en la mayoría de casos, no cubre el monto ordenado y deben pasar por un largo proceso legal antes de convertirse en fondos públicos. Pero el Tribunal de Ejecución también enfrenta otros problemas. Por ejemplo, no puede disponer de un bien a nombre del ex vicepresidente Jorge Glass porque ya fue embargado previamente por un banco en un juicio ejecutivo, y otro a nombre de la ex jueza y ex asesora presidencial Pamela
Pamela Martínez por estar constituido en patrimonio familiar, además de la casa del expresidente Correa por no constar el certificado del registro de la propiedad. Y el dinero encontrado a algunos condenados en sus cuentas bancarias es por valores mínimos. En la última gestión de ejecución se obtuvo $1,691 de una cuenta a nombre del exasambleísta Cristian Viteri, $71.25 del empresario William Phillips, $498 se retuvo al exsecretario jurídico Alexis Mera y apenas $23 que la exfuncionaria presidencial Laura Terán tenía en una cuenta bancaria. En total, hasta el momento solo se ha logrado recuperar cerca de $2 millones. Otros montos menores pagados por algunos sentenciados tienen que ver con los $448 que costó la placa colocada en Carondelet con un mensaje sobre el manejo honesto que se debe dar a los recursos públicos. Continuamos. La Asamblea Nacional debe definir su posición ante el veto parcial del presidente Lasso del proyecto de ley de aborto en casos de violación. Vamos en este momento con Patricio Díaz, quien está en el Legislativo. ¿Se tomó alguna decisión ya, Patricio? Así es, Alfonso, amigos, muy buenas noches. Hace poco concluyó ya la sesión de manera sorpresiva. Esto se dio después de que se llamó a votación del allanamiento del veto presidencial sobre esta ley de interrupción del embarazo en casos de violación. No obtuvo los votos y se esperaba que se dé paso a otra moción en cambio de los proponentes que pedían la ratificación de los textos iniciales que aprobó la Asamblea Nacional. Pero la presidenta del Legislativo suspendió la sesión y con eso pasa a estar vigente desde el 16 de este mes, pasa a estar vigente el veto del presidente, es decir, una ley de interrupción del embarazo en casos de violación que dispone que hasta las 12 semanas las mujeres que hayan sido afectadas por este tema puedan recurrir a esta posibilidad de interrupción del embarazo en casos de violación. Es lo que ha acontecido aquí en la Asamblea Nacional. Escuchemos lo que dijo el legislador Juan Fernando Flores al explicar cómo se da esta entrada en vigencia de la ley. Entraría en vigencia una vez se verifique el día 16 cuál ha sido la posición de la Asamblea Nacional y dado que la Asamblea Nacional solo puede allanarse o justamente ratificarse en el texto original, se va a determinar de que no tomó postura y por lo tanto se entiende un allanamiento tácito, lo cual hace que el veto pase en su totalidad por Ministerio de la Ley, a su vez a la República. Insistimos entonces, se da un allanamiento tácito, esta ley entrará en vigencia la próxima semana, después de cumplido el plazo, pasa al registro oficial, su impresión en el registro oficial y entra en vigencia la ley de interrupción del embarazo en casos de violación. La Asamblea no tomó decisiones respecto de este tema y el veto presidencial pasa tal cual como lo envió el presidente de la República. Es la información que les tenemos desde la Asamblea Nacional cuando ha concluido esta cita. Regresamos contigo, Alfonso. Muchas gracias, Patricio, por el informe. Y el presidente Guillermo Lasso vetó totalmente el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Esta normativa incluía la equiparación salarial de los maestros, lo cual fue cuestionado por el gobierno ya que indicaba que esa normativa no estipulaba de dónde se obtendría el financiamiento necesario. La Unión Nacional de Educadores había rechazado esa postura del régimen. De esta forma, la Ley de Educación Intercultural no podrá ser tratada por la Asamblea en un año. El Frente Unitario de Trabajadores mantuvo la primera reunión con los representantes del IES. Analizan y buscan reformas que intenten mejorar la situación de la entidad que ha estado afectada por años. Byron Andino nos informa los principales puntos de discusión. No es novedad que el IES ha atravesado complejos momentos. Por ello, las sindicales de trabajadores y el IES mantendrán reuniones con la mediación de la Organización Internacional del Trabajo. De buscar soluciones a los problemas que actualmente está enfrentando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mismos que han sido acumulados durante
largos años. Su primera preocupación es la económica, que le ha traído incluso múltiples deudas con diversas entidades. Tiene que ver con la atención a los afiliados, jubilados y pensionistas. Se dice que no hay recursos, que no hay medicina. Por ello, el Frente Unitario insistirá en puntos clave para la sostenibilidad. Por ejemplo, el pago de la deuda del gobierno al instituto, el aporte del 40% y los estudios actuariales sobre los fondos que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nos anima la idea común de que el IES debe ser sostenible en el tiempo. También desean modificaciones en quienes gobiernan el IES, es decir, en los vocales que lo presiden. Debe haber un consejo directivo del IES elegido de manera democrática y con transparencia, porque no podemos ir tratando estos temas con un consejo que está prorrogado 8 y 10 años. Y por supuesto, indican, deben combatir a las irregularidades que se presentaron en diversas administraciones. Para poner un alto a la corrupción que nosotros vemos es un tema bastante complejo. Serán puntos a discutir de aquí en varias reuniones semanales, en busca de reformas para que el IES logre sostenerse y brindar su servicio para afiliados y jubilados. El presidente de la República se pronunció sobre el asesinato de Miguel Ángel Nazareno, Don Nasa, durante una visita a la provincia de Bolívar. En San Miguel de Chimbo, el primer mandatario anunció además que se destinaron 550 millones de dólares para la recuperación vial de las principales carreteras del país que en este momento necesitan mantenimiento. Por la provincia de Bolívar estuvo el presidente de la República. En el Cantón Chimbo firmó convenios y comprometió recursos para dar solución definitiva a algunos de los sectores que se han visto afectados en su vialidad. Pero primero se mostró condolido al enterarse de la muerte de Miguel Ángel Nazareno. Han encontrado muerto a Don Nasa. Lamento que este hecho haya sucedido. El Ministerio de Defensa en su momento y el Ministerio del Interior harán las declaraciones respectivas a los medios de comunicación para contar las circunstancias y los detalles en que fue encontrado el cuerpo de Don Nasa. Luego se refirió a la vialidad, primero a la de la provincia de Bolívar, donde se realizarán algunas intervenciones. Esta vía beneficia directamente a 236.000 personas e indirectamente a 630.000 personas. Contaba el presidente que de los 10.000 kilómetros de carreteras que tiene el país, solo 6.000 están en buen estado y que por eso se ha determinado una asignación especial para atender lo urgente. Hemos separado en el presupuesto del Estado 550 millones de dólares para obras viales. En el sector también se entregaron ayudas técnicas y bonos de desastre a las familias que fueron afectadas por el invierno. Y ahora les contamos que otra deuda del Instituto de Seguridad Social pone en riesgo a pacientes geriátricos y también a quienes luchan contra adicciones. Esta vez el Hospital San Juan de Dios en Quito afirma que el IES le adeuda 5 millones de dólares, por lo cual será difícil atender a pacientes derivados de esa entidad. Carla Delgado nos detalla. En los exteriores del Hospital de Especialidades San Juan de Dios nos encontramos a Berta. Asegura que su esposo es un paciente psiquiátrico y hoy le informaron que ya no podrán atenderlo más. Porque me dicen que ya el seguro no está pagando, porque él está aquí por medio del seguro. Muy doloroso porque no hay otro sitio como este, nosotros ya hemos visto. Es jubilado y el IES le derivó hasta esta casa de salud hace varios meses. Ahora no sabe a dónde llevarlo para que continúe su tratamiento. El IES también tiene una deuda acumulada con este hospital desde 2016. Según sus autoridades, el monto ya asciende a 5 millones de dólares. Belén Charbet, coordinadora de servicios del hospital, dice que esta casa de salud es prestadora externa del IES desde 2009 y que la falta de pago hace insostenible continuar con la atención porque al mes el IES les deriva a unos 350 pacientes. ¿Qué va a pasar con estas pacientes y sus familias? El momento que nosotros no podamos sostener más la atención sin recibir pagos, todos los códigos se caducan el 30 de abril. Eso quiere decir que ellos no van a poder continuar sus tratamientos.
Ángel Calle es uno de los 56 pacientes derivados del instituto que permanecen hospitalizados. Trata desde hace 3 meses una adicción y teme que este conflicto interrumpa el avance de su tratamiento. No solamente por mí, sino por los que vengan, por los que se derivan, porque realmente yo no veo en otro lado que se vaya uno. Esto quiere decir que también pueden haber recaídas. Una vez más pedimos información al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sobre esta deuda, pero no hemos recibido contestación. Tenemos más noticias en Televistazo. Las autoridades del Viceministerio de Movilidad Humana confirmaron que la próxima semana se tiene previsto que arriben al país los restos de los 3 ecuatorianos que fallecieron en un accidente de tránsito ocurrido en Guatemala. Según información proporcionada por los familiares, los 3 compatriotas, 2 hermanos y un joven de 20 años, viajaron en marzo pasado con rumbo hacia Estados Unidos. En su tránsito irregular, los migrantes sufrieron el accidente que dejó luto en 2 familias de la zona del Austro. Y 2 policías resultaron heridos en balaceras registradas en Guayaquil y Esmeraldas. En esta última provincia hay alarma porque producto del ataque hay 2 fallecidos. El accidente habría ocurrido por la pelea entre 2 bandas. Según cifras de la policía, 242 uniformados han sido agredidos durante este año, mientras cumplían sus labores, como nos informa Bessie Granja. El hecho más reciente ocurrió en Esmeraldas. La noche de este miércoles, 4 personas resultaron heridas y 2 fallecieron tras una balacera en el centro de la ciudad. Según la investigación policial, los incidentes habrían ocurrido por una pelea entre bandas, quienes además de atacar a sus víctimas lo hicieron también contra los uniformados. Nuestros compañeros policías en la unidad de patrullero fueron recibidos a bala, en los cuales ya lamentablemente un compañero de nosotros se encuentra herido. Debido a la gravedad de las heridas, las víctimas fueron trasladadas a 2 hospitales públicos. Estos incidentes mantienen a la población en zozobra. Mientras en Guayaquil, los disparos alarmaron a los habitantes de una cooperativa del suroeste. Allí un hombre fue asesinado a tiros. Testigos indicaron que criminales armados perseguían a un ciudadano, el mismo que ingresó a esta vivienda, donde fue alcanzado por las balas. Los disparos también hirieron a un policía que estaba en esa casa custodiando a una mujer con arresto domiciliario. En el cual en el interior tenemos a una persona que lamentablemente fallece, tenemos también un arma de fuego. El policía herido fue trasladado a una casa de salud donde permanece con pronóstico reservado. Amigos, gracias por seguir con nosotros. Después de 2 años, la tradicional procesión de Jesús del Gran Poder vuelve. Mañana Viernes Santo. Cucuruchos y Verónica se alistan hoy para la caminata que recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz. Andrea Báez nos cuenta que se cumplen 61 años de esta muestra de fe y devoción católica en Quito. Compasión y misericordia entre los fieles. Es el reflejo de la imagen de Jesús del Gran Poder. Esta escultura del siglo XVII, hecha con palo de balsa y que desde 1961, cada Viernes Santo, recorre las calles de Quito ante las alabanzas de miles de feligreses. Porque es mi santito que siempre me bendice todos los días y me da la seguridad en mi trabajo. Es, como decimos, es nuestro Padre. Jesús camina para morir, pero en el sentido que muere también resucita. Muere por nuestros pecados, muere por nuestras culpas, pero resucita para darnos la esperanza de la vida. Los cucuruchos son los principales personajes de esta peregrinación. Cubiertos con un traje morado, salen dispuestos a expurgar sus pecados. Luis es quien elabora los trajes por más de 30 años. Dice que su fe le motiva. Iba a quedar en una silla de ruedas hace unos 30 años atrás. Entonces de ahí yo le pedí a Dios y ven para acá, le pedí al Señor y naturalmente me ha curado. Caminan para acompañar a Jesús del Gran Poder durante su ruta al Calvario. Las mujeres se visten de Verónicas, imitan a una mujer valerosa que se abrió paso en el Vía Crucis para entregar un paño a Jesús con el que se limpió el sudor y la sangre. Yesenia lo hace siguiendo la tradición de su madre, quien ya falleció. Sentimos el dolor que Jesucito sintió y nosotros le acompañamos en el dolor de él.
Este año, la procesión se retoma tras 2 años de suspensión por la pandemia. A las 10 de la mañana inicia la procesión con la imagen de San Juan, a las 11 la Virgen de los Dolores, a las 12 saldrá la imagen emblemática de Jesús del Gran Poder. La peregrinación tiene previsto recorrer más de 20 cuadras del centro histórico desde la iglesia de San Francisco. Hoy y también tras 2 años de suspendida por la pandemia, en Guayaquil se volvió a oficiar la misa crismal, uno de los principales ritos católicos en la Semana Mayor. William Young nos informa que a esta ceremonia asistieron todos los sacerdotes de la diócesis en conmemoración del Jueves Santo. Aunque la pandemia sigue, los eventos religiosos se retomaron y cientos de personas asistieron a la Catedral de Guayaquil. Un Jueves Santo de reflexión y gratitud. Un momento para recordar el valor de la vida, de la salud, dando gracias de rodillas, iluminados por la fe. Un rito ceremonial que vuelve a recibir a fieles luego de 2 años suspendido por la pandemia. Y quiero celebrar con ustedes este momento tan hermoso de volver a encontrarnos después de 2 años en una Eucaristía, en esta misa crismal. Gracias por su presencia. Una de las características de esta misa es la presencia de todos los sacerdotes de la Arquidiócesis de Guayaquil y también los de Daule, 160 en total, reafirmando su compromiso con sus feligreses. En la homilía, el arzobispo Monseñor Luis Cabrera destacó la importancia de la Iglesia en la recuperación social en estos momentos de agitación y temor por la inseguridad. Una iglesia que camina junto al pueblo. Una iglesia que se baja de los pedestales para recorrer los mismos caminos polvorientos de la vida, para encontrarnos ahí con el ser humano concreto, ese ser humano que piensa, que siente, que quiere, que ama, que lucha, que llora, que busca. Se consagró el óleo crismal, el aceite de olivo con bálsamo que sirve para ungir a quienes se bautizan, a los que se confirman, a los enfermos. Un símbolo de la sanidad tan ansiada en estos tiempos de violencia y pandemia. Opciones para el feriado. Para los que salen de sus casas, varias calles de Guayaquil serán peatonales durante este feriado. La medida se aplicará como un plan para reactivar el turismo y las actividades al aire libre. Las vías escogidas son las calles Panamá y el Boulevard 9 de Octubre en el centro y la principal avenida de la Ciudadela Miraflores en el norte de la urbe. En estos espacios habrá exposiciones, ferias de emprendimientos, festivales de cultura y música. No habrá paso vehicular y los restaurantes podrán poner sus mesas en las veredas para recibir a los clientes. Y si usted va a salir de viaje en este feriado, les hacemos un repaso sobre el estado de las carreteras del país. Desde Sucumbíos hacia Napo, la carretera Nueva Loja-Reventador Baeza está habilitada. En su lugar debe tomar el trayecto Nueva Loja-Coca-Loreto. Los tramos que conectan la sierra con la costa ecuatoriana como Aloa, Unión del Toache y Mitad del Mundo, Río Blanco, Calacalí, están disponibles. Por otra parte, las carreteras de Santo Domingo de los Áchilas y Manabí están en buen estado. Sin embargo, tenga cuidado en el tramo Pedernales-El Carmen. Circule allí con precaución porque hay afectaciones en la calzada. Y ahora vamos hasta Azuay. Mucha atención porque aquí se habilitará la circulación en el kilómetro 49 de la vía Cuenca-Molleturo, el empalme, únicamente por el feriado de la Semana Santa, desde el mediodía de este jueves hasta el mediodía del lunes 18 de abril. Posteriormente continuarán las tareas de estabilización del talud, mientras que por la Cuenca Girón Pasaje, en el kilómetro 105, el paso está reducido a un carril debido al desalojo de material producto de un deslizamiento. Por último, las redes viales de las provincias de Los Ríos, Santa Elena, Guayas y Bolívar están habilitadas.
Y ahora les mostramos una opción diferente. El Nido del Ángel es un atractivo punto turístico en la parroquia El Triunfo del Cantón Patate, provincia de Tungurahua. Allí los visitantes entran en contacto con la naturaleza mientras recorren por senderos, respiran aire puro, alejados del mundo urbano, cuando se conectan con este especial punto de la provincia de Tungurahua. Veamos. Ponerse en contacto con la naturaleza y sentir el aire puro es la experiencia que brinda el Nido del Ángel, un atractivo turístico ubicado en la parroquia El Triunfo del Cantón Patate en Tungurahua y que fue creado en honor al águila andina que está presente en este lugar. Bueno, la idea nace a partir de que nosotros vivimos acá y habíamos descubierto que al frente de nuestra casa se encuentra el Nido del Águila Andina. Es un sitio de anidación donde ya más o menos lleva alrededor de unos 14 a 15 años. El Nido del Ángel cuenta con 10 estaciones donde los turistas durante 40 minutos podrán recorrer por todo este sector verde, poniéndose en contacto con la naturaleza. Uno de los destinos más visitados es la representación del Nido del Águila. Vine con mis amigos y familia, venimos a disfrutar de la naturaleza, estar presentes aquí con los animales que no se les ve a diario. Son 2 hectáreas de terreno dedicado al senderismo y mientras recorren se puede observar a las aves, practicar la pesca deportiva, acampar junto a la naturaleza, visitar la casa del árbol o tomarse una fotografía en el aro de fuego. Son otros planes que se pueden realizar. Un lugar encantador, el nido ha parecido espectacular, pudimos ver el águila también, que fue una experiencia única. El Nido del Ángel es una buena opción para este feriado. Quienes deseen visitarlo podrán acceder a este lugar por los cantones de Patate o Baños de Agua Santa. Bueno, les deseamos pues un magnífico feriado. Que